Edgar Allan Poe. Boston, Estados Unidos, 1809, Baltimore, It, 1849, poeta, narrador y crítico estadounidense, uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. Edgar Allan Poe. La imagen de Edgar Allan Poe como mórbido cultivador de la literatura de terror ha entorpecido en ocasiones la justa apreciación de su trascendencia literaria. Ciertamente fue el gran maestro del género, e inauguró además el relato policial y la ciencia ficción, pero, sobre todo, revalorizó y revitalizó el cuento tanto desde sus escritos teóricos como en su praxis literaria, demostrando que su potencial expresivo nada tenía que envidiar a la novela y otorgando al relato breve la dignidad y el prestigio que modernamente posee. Biografía. Edgar Allan Poe perdió a sus padres, actores de teatro itinerantes, cuando contaba apenas 2 años de edad. El pequeño Edgar fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond. Las relaciones de Poe con su padre adoptivo fueron traumáticas, también la temprana muerte de su madre se convertiría en una de sus obsesiones recurrentes. De 1815 a 1820 vivió con John Allan y su esposa en el Reino Unido, donde comenzó su educación. Después de regresar a Estados Unidos, Edgar Allan Poe siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia, pero en 1827 su afición al juego y a la bebida le acarreó la expulsión. Abandonó poco después el puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo, y viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro, Tamerlane y otros poemas, Tamerlane and Other Poems, 1827. Se alistó luego en el ejército, en el que permaneció 2 años. En 1829 apareció su segundo libro de poemas, Al-Araf, y obtuvo, por influencia de su padre adoptivo, un cargo en la Academia Militar de West Point, de la que a los pocos meses fue expulsado por negligencia en el cumplimiento del deber. En 1832, y después de la publicación de su tercer libro, Poems by Edgar Allan Poe, 1831, se desplazó a Baltimore, donde contrajo matrimonio con su jovencísima prima Virginia Clem, que tenía entonces 14 años. Por esta época entró como redactor en el periódico Southern Baltimore Messenger, en el que aparecieron diversas narraciones y poemas suyos, y que bajo su dirección se convertiría en el más importante periódico del sur del país. Más tarde colaboró en varias revistas en Filadelfia y Nueva York, ciudad en la que se había instalado con su esposa en 1837. Su labor como crítico literario incisivo y a menudo escandaloso le granjeó cierta notoriedad, y sus originales apreciaciones acerca del cuento y de la naturaleza de la poesía no dejarían de ganar influencia con el tiempo. En 1840 publicó en Filadelfia Cuentos de lo grotesco y lo arabesco, obtuvo luego un extraordinario éxito con El escarabajo de oro, 1843, relato acerca de un fabuloso tesoro enterrado, tan emblemático de su escritura como el poemario El cuervo y otros poemas, 1845, que llevó a la cumbre su reputación literaria. La larga enfermedad de su esposa convirtió su matrimonio en una experiencia amarga. Cuando ella murió, en 1847, se agravó su tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas, según testimonio de sus contemporáneos. Ambas adicciones fueron, con toda probabilidad, la causa de su muerte. Acaecida en 1849, fue hallado inconsciente en una calle de Baltimore y conducido a un hospital, donde falleció pocos días más tarde, aparentemente de un ataque cerebral. La obra de Edgar Allan Poe. La calidad de la producción literaria de Poe ha oscurecido en parte su faceta de teórico de la literatura, en obras como Fundamento del verso, 1843, La filosofía de la composición, 1846, y El principio poético, 1850, expuso ideas singulares y novedosas sobre los géneros literarios y el proceso de creación.
En este último terreno se apartó por completo del concepto romántico de inspiración al abogar por una escritura reflexiva, meditada y perfectamente consciente de las técnicas expresivas, que habían de encauzarse en dirección al efecto deseado. Tales ideas tendrían gran predicamento entre la crítica antirromántica. Edgar Allan Poe. Respecto a los géneros, Poe sostuvo que la máxima expresión literaria es la poesía, y a ella dedicó sus mayores esfuerzos. Sus poemas no fueron bien recibidos entre la crítica estadounidense, que los juzgó excesivamente artificiosos, pero, a partir de los estudios de Mallarmé, los europeos vieron en Poe a un modélico precursor del simbolismo. La apreciación es justa si no se olvidan los motivos románticos que, a pesar a su poética, lastraron todavía sus versos. La moda byroniana dejó su impronta en un libro primerizo que publicó con solo 18 años, Tamerlán y otros poemas, 1827. En su segunda obra, Al-Araf, 1829, el poeta celebra una etérea forma de belleza, preludio de la pura idealidad a la que aspirará en algunos poemas posteriores. En su tercer libro, Poemas, 1831, reunió con algunas revisiones y adiciones los poemas de los dos primeros volúmenes, y añadió 6 nuevas composiciones. En ellas llegó a la madurez y encontró una voz auténtica, aunque se pueda discernir en ella el eco de Coleridge, su evocación de un mundo ideal y visionario quedaba realzada por el ritmo hipnótico de los versos y la fuerza turbadora de las imágenes. Su último libro, El Cuervo y otros poemas, 1845, es la expresión de su pesimismo y de su anhelo de una belleza ajena a este mundo. Algunas de las composiciones de Poe, desgajadas de los poemarios de que forman parte, alcanzaron una notable popularidad. Es justamente célebre su extenso poema El Cuervo, de Raven, 1845, donde su dominio del ritmo y la sonoridad del verso alcanzan el máximo nivel. Manifiestan idéntico virtuosismo las campanas, de Bayes, 1849, cuyo resonar, que acompaña las diversas etapas de la vida humana desde la infancia hasta la muerte, se evoca con reiteraciones rimadas y aliteraciones. Ulalume, 1847, un recorrido de la tristeza a la ilusión que cae de nuevo en la desesperanza, y Annabel Lee, 1849, exaltación de un inocente amor infantil que ni la muerte puede truncar. Los cuentos de Poe. Pero la genialidad y la originalidad de Edgar Allan Poe encuentran su mejor expresión en los cuentos, que, según sus propias apreciaciones críticas, son la segunda forma literaria, pues permiten una lectura sin interrupciones, y por tanto la unidad de efecto que resulta imposible en la novela. Considerado uno de los más extraordinarios cuentistas de todos los tiempos, Poe inició la revitalización que experimentaría el género en tiempos modernos. Publicados bajo el título Cuentos de lo grotesco y lo arabesco, Tales of the Grotesque and Arabesque, 1840, aunque hubo nuevas recopilaciones de narraciones suyas en 1843 y 1845. La mayoría se desarrolla en un ambiente gótico y siniestro, plagado de intervenciones sobrenaturales, y en muchos casos son obras maestras de la literatura de terror. Poe basó su estilo tanto en la atmósfera opresiva que creaba durante el inicio y desarrollo del relato como en los efectos sorpresivos del final. Fotograma de la caída de la casa User, 1960, película basada en el cuento de Poe. Así ocurre en el antológico La caída de la casa User, The Fall of the House of User, cuento sobrenatural o simbolista en el que el narrador asiste a los últimos días de un antiguo amigo suyo, el hipersensible y atormentado aristócrata Rodrigo User. Durante su estancia fallece la hermana de User, que estaba gravemente enferma, y la entierran en una cripta subterránea. Una semana después, en una sobrecogedora escena final, la hermana reaparece para caer sobre el ya delirante User, pereciendo ambos y, tras la huida del narrador, la casa misma, que se derrumba sobre el estanque. Cuando Baudelaire vertió al francés la citada colección y otra posterior, Tales, 1845, las tituló Histoires extraordinaires,
denominación que pasó a las traducciones españolas como narraciones extraordinarias. No faltan en estas recopilaciones los relatos macabros, como El barril de Amontillado, de Cascof Amontillado, o cuentos dedicados a mujeres atormentadas e inescrutables en un contexto de atmósfera enfermiza, como Berenice o Ligeia. Son en cambio menos numerosos aquellos que narran la resolución de algún enigma, como El escarabajo de oro, de Goldbook. En este último grupo es preciso destacar los 3 cuentos protagonizados por Augusto Dupin, que sentaron las bases de un género destinado a cobrar una inmensa popularidad, la literatura policíaca. El primero de tales cuentos, Los crímenes de la calle Morgue, de Murders in the Rue Morgue, se ha considerado, con toda razón, como el fundador de la novela de misterio y detectivesca. Dupin es también el protagonista de El misterio de Marie Roget, The Mystery of Marie Roget, y de La carta robada, de Purloined Letter, piezas clásicas del género por el equilibrio de lógica, suspense y detalles narrativos. Maestro del terror y fundador del género policial, también se reconoce a Poe su papel de precursor en la literatura de ciencia ficción por algunos de los relatos contenidos en las narraciones extraordinarias. De tema marino es la única novela que llegó a completar, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, The Narrative of Arthur Gordon Pym, 1838, historia de un viaje fantástico al Polo Sur en la que reaparecen numerosos elementos, muchos de ellos terroríficos o simbólicos, de sus cuentos. El conjunto de la obra de Poe influyó notablemente en los simbolistas franceses, en especial en Charles Baudelaire, quien la dio a conocer en Europa. Por lo demás, los continuadores de los nuevos caminos que abrió su narrativa, como Arthur Conan Doyle en la novela detectivesca, Julio Verne en la ciencia ficción o H.P. Lovecraft en la literatura de terror, señalaron su deuda con el estadounidense, y, en general, su magisterio ha sido reconocido por todos los grandes cultivadores del cuento moderno, desde Guy de Maupassant hasta Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, quien realizó una soberbia traducción de sus relatos.